Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues aquí estamos otro día en la Palla en Cueva, en este mes de agosto, que hemos empezado a desatar esta especie de sección nueva en los vídeos de la revista, para comentar un poco de cosas de actualidad y demás, ¿no? Lo que pasa que en esta entrega pues voy a necesitar que tiremos mucho del ordenador, con lo cual vamos a mirar ahí, vamos a tirar bastante del ordenador. ¿Por qué? Pues mirad, vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por aquí. Tenemos aquí una nueva propuesta de cómic que a mí me ha parecido bastante interesante, porque quería hablar de los crossover. Los crossover, que son una estrategia bastante interesante para cruzar personajes, cruzar historias de personajes, universos y demás. Y me ha llamado la atención la noticia de que a partir del próximo mes de noviembre pues estarán los kioscos en Estados Unidos. Aquí vaya usted a saber cuándo, pero bueno, vivimos en un mundo moderno, o sea que podemos tener acceso a este tipo de material de 40.000 formas distintas, comprando vía internet, etcétera, si nos interesa. Entonces, es un cruce de El planeta de los simios con King Kong. Lo edita el estudio Boom Studios, que es una editorial que ha trabajado bastante estos crossovers del planeta de los simios, y que además, ahora vamos a ver otros ejemplos, que además lo que propone en esta especie de cruce de personajes, pues es precisamente eso, es decir, el general Ursus y el Dr. Zaius descubren a King Kong. Y lo que ocurre en este cómic, en estas 6 entregas que van a estar disponibles a partir del próximo mes de noviembre, es simplemente que esto arranca justo después de los acontecimientos narrados en la película de 1968, la de Charlton Heston, que además es muy curioso porque es un punto de referencia en todos los cómics de Boom Studios, de la editorial Boom Studios. Entonces, en todos los cómics del planeta de los simios, es decir, siempre toman como referencia la película de Charlton Heston, que es la película, digamos, la primera, la original. Y entonces el Dr. Zaius y Ursus descubren que pueden, digamos, manejar políticamente la aparición de este simio gigante, que además, según dicen en las informaciones que han circulado sobre el cómic, no es el simio que hemos visto en Kong Skull Island, no es ese tipo de King Kong, tampoco es el King Kong de las películas anteriores, sino que es más bien el King Kong de la novela Kong, la isla del cráneo, que es un poco, también sirvió de inspiración a Kong Skull Island, pero bueno, es más un poco ese Kong mitológico y tal de ampliación del universo de King Kong. Entonces eso es lo que vamos a ver a partir de noviembre en este crossover, que además me sirve porque, miren, este es el que se está publicando ahora. También es una producción de Boom Studios y es un crossover en el que uno de los personajes centrales de la saga del planeta de los simios consigue un anillo de los Green Lantern. Los Green Lantern ya sabemos que son unos superhéroes de la cosecha, de la gama, de la galería de superhéroes de la editorial DC. Entonces hay una alianza entre Boom Studios y DC para sacar esta especie de cruce de personajes que se está editando ahora. Ha salido el número 1 ahora aquí en España. Son 6 números. Estos suelen ser, los 6 números suele ser la clave de este tipo de cruces de personajes que se manejan en los cómics. Y esta ha salido aquí en España. Bueno, no es la que más... Yo le he echado un vistazo, la he visto, me la he leído, y no es en el número 1, porque es lo único a lo que le he podido meter mano hasta ahora. En el número 1, digamos que no es, para mi gusto, tan interesante como otras muestras, tan lograda como otras muestras de crossover que se han dado en los cómics del planeta de los simios de la editorial Boom Studios. Por ejemplo, hay una que me gusta más, que es concretamente esta. El cruce con Star Trek. Este es el cruce de Green Lantern con Star Trek, y en ese sentido, pues en cuanto a lo que se refiere a cruzar
a Linterna Verde y toda su galería de personajes de ciencia ficción con toda la galería de personajes de la saga de Star Trek, pues me parece que es bastante más logrado, más curioso, ¿no? Ese cruce del mundo de los superhéroes con el mundo de esa ciencia ficción, que tiene también mucho de cómic y demás. Y después hay otra, vamos a ir saltando aquí una serie de cosas. Bueno, este es mi favorito dentro de los cruces de Planeta de los Simios en cómic con otras sagas, con otros personajes y demás, que es el cruce con Star Trek, precisamente. Donde, como vemos, han vuelto a tirar del personaje de Taylor, del astronauta Taylor que interpretó Charlton Heston, perdón, tiran de la escena mítica del desenlace de la Estatua de la Libertad, vuelven a tirar de la película de 1968, de la original, y introducen elementos de Star Trek, el cruce con Star Trek, y en este caso pues con el Capitán Kirk, ¿no? Es el Capitán Kirk frente a Taylor. Kirk-Taylor, el duelo Kirk-Taylor era una de las claves de este cómic, y jugaba un poco con esa idea, ¿no? Con esa idea de mezclar. Bueno, como digo, estos juegos de crossover a mí me han llevado al libro que quería recomendar esta semana. Este de Green Lantern le podéis echar un vistazo, van a ser 6 números, sospecho que después mejora, pero en el número 1 se me ha quedado un poquito, en fin, un poquito como atascado, ¿no? No me ha llenado tanto como, ya digo, la que es mi favorita, que es esta de aquí. El choque, digamos, el cruce con Star Trek y el Planeta de los Simios. Bastante curioso y yo lo recomendaría. También, ya digo, una producción de Boom Studios. Y esto, como digo, me lleva a este arranque. Me he tropezado con esto y he dicho, caramba, pues ya que estamos hablando de cruces, de crossover, vamos a hablar, a la hora de recomendar libro de la semana, pues vamos a recomendar un libro que sea un crossover. ¿Y cuál es el libro? Pues es una novela de Michael Connelly, Cauces de Maldad, novela policíaca, perfecta para este tiempo veraniego, para distraerse, para entretenerse y demás. Además, como todas las novelas de Connelly, tiene una clave, y es que te engancha hasta el punto de que tú empiezas a leerla y lo que quieres es seguir leyendo, a ver qué pasa. Es casi como si estuvieras viendo pues una película o una serie de televisión, ¿no? Quieres ver a dónde van esos personajes, qué les va a ocurrir, cómo se va a desentrañar todo el entramado de claves que va marcando. Y además es una novela en la que el propio Michael Connelly plantea algunas cosas curiosas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, aquí tiro de chuleta porque tengo memoria, pero no voy a estar memorizando frasecillas, ¿no? Pero hay una cosa curiosa, hay varias afirmaciones que hace Michael Connelly a través de por boca de sus personajes en esta novela, y dice, sobre todo habla de, por ejemplo, cómo en el fondo él está revelando cómo construye sus novelas a través de la voz de sus personajes, ¿no? Y hay un momento en el que dice buscar un mayor significado en la historia que la historia en sí. Es decir, en sus historias siempre hay algo detrás, más allá de lo que es la propia trama de intriga policíaca y demás, más de quién es el asesino, o cómo se captura el asesino, o qué va a pasar. No, más allá de eso siempre hay un motivo común, ¿no? Y esto lo hace hablando del estilo del periódico Times en relación a un artículo sobre hombres desaparecidos, que es el caso central. Hombres desaparecidos, bueno, casi el caso central, es una parte colateral del caso central. Hombres desaparecidos en Las Vegas, y te habla de cómo Las Vegas pues ha cambiado, cambia, cuando él escribe esta novela está haciéndose eco de cómo Las Vegas ha cambiado de ser, digamos, intentaron que fuera una especie de paraíso turístico para toda la familia, a través de sus espectáculos y demás, y se dieron cuenta que eso no funcionaba, y entonces volvieron a la clave que fuera un parque de atracciones para adultos, con escenas, con espectáculos de striptease, desnudos, en fin. Y es un poco, ese era el tema que estaba debajo de todo este asunto, ¿no? Y después, una clave que dice, que comenta el personaje principal, el protagonista, que es, para mí es la mejor creación de Michael Connelly como autor de novela policíaca, que es Harry Bosch. Y los detalles son importantes. Lo que aparentemente carece de importancia en un momento puede tener toda la importancia más tarde. Lo que es críptico y desconecta y desconectado se convierte en una línea a través de la cual los misterios se aclaran. Eso es una manera de explicar o de revelar entre líneas, digamos, cómo trabaja
Michael Connelly cuando crea sus personajes, ¿no? Bueno, pues en Cauces de Maldad, como digo, además es un crossover. ¿Por qué? Porque en Cauces de Maldad el personaje de Harry Bosch está investigando la muerte de Terry McAuliffe, que es el personaje que interpretó Clint Eastwood en Deuda de Sangre, en la película Deuda de Sangre, que es también una creación de Michael Connelly. Y además resurge un asesino en serie muy significativo dentro de la saga de novelas de Michael Connelly, perdón. Y en este caso, pues está esta investigación de un personaje clave central de una de las sagas de Connelly, que es Bosch, sobre el fallecimiento de otro personaje central de otra de las sagas, que es la de Terry McAuliffe. Pues estos dos personajes, digamos que se entrecruzan, mientras que Bosch está investigando. De alguna manera hay una clave de recuperar el personaje en ausencia, el personaje que interpretará Clint Eastwood en Deuda de Sangre. Y este crossover me ha dado una idea curiosa, que es una sugerencia, sería una buena sugerencia para una película. En estos momentos en que estamos tan franquiciados en el cine, en estos momentos en que todo es franquicia en el cine, pues no sería demasiado mala idea que a alguien se le ocurriera que esta novela, una novela que os recomiendo, Cauces de Maldad, que esta novela se convirtiera en una opción de retorno, de alguna manera, de Clint Eastwood a lo que mejor sabe hacer, que es actuar, interpretar y dirigir. ¿Cómo? Pues lo tienen a huevo, y yo me he currado un poquito el buscar fotos para explicarlo. Entonces vamos a volver al ordenador, vamos a ir a... tenemos aquí lo que fue Deuda de Sangre, una película dirigida por el propio Clint Eastwood y protagonizada por Clint Eastwood, y que, a decir verdad, bueno, hizo muchos cambios respecto a la novela original de Connelly, y digamos que esos cambios no fueron excesivamente aceptados en algunos casos. Es curioso que de esos cambios se ríe el propio Connelly, los comenta en Cauces de Maldad, en la novela Cauces de Maldad, donde cita a Clint Eastwood, cita la película y bueno, dice los cambios que se han hecho en los personajes originales y tal. Es un poco una especie de, no venganza, pero sí eco de retribución, digamos, de cuenta pendiente del propio Connelly respecto a lo que fue la película de Clint Eastwood, ¿no? Yo siempre digo que las adaptaciones al cine o a cualquier otro medio, pero en este caso concreto al cine, igual que pasa con los crossovers de Planeta de los Simios, Star Trek, Green Lantern, tienen su propio lenguaje. Entonces diría más, estos crossovers dentro del cómic tienen su propio lenguaje dentro del cómic. Es decir, tienen que trabajar otro tipo de clave de lo que sería un cómic, un número normal de cualquiera de esos cómics que se están cruzando ahí. Entonces tienen su propio lenguaje. De la misma manera que el Planeta de los Simios pasó a serie de televisión en su momento y pasó a ser una serie de cómics bastante curiosos, incluso tuvo una serie de animación bastante floja, hay que decirlo, curiosa en las propuestas argumentales algunas veces porque ampliaba el mundo del Planeta de los Simios, pero en general bastante floja. Bien, pues cada vez que se cambia de mundo hay que adaptar el lenguaje. Entonces tenemos aquí Deuda de Sangre, que fue una película, bueno, no es de las mejores de Clint Eastwood, pero bueno, una película entretenida y demás, sobre todo para los seguidores de las novelas de Connelly y del personaje de Terry McAuliffe. Y no sería descabellado cruzar este personaje con aprovechar una adaptación de la novela Cauces de Maldad para, digamos, hacer que ese personaje se encontrara siguiendo la pauta argumental que tiene la propia novela Cauces de Maldad con el personaje de Harry Bosch, que interpreta a Titus Belliver en la serie de televisión de Amazon, una serie que os recomiendo absolutamente, sobre todo si sois aficionados al género policíaco, tanto en novela como en cine como en serie. Esta es una de las mejores series policíacas que se puede ver actualmente. Tiene 3 temporadas, la cuarta va a llegar en 2018 y es una producción que realmente merece la pena. El propio Belliver es el productor y y esto es importante, el propio Michael Connelly también está como productor. Con lo cual, de alguna manera, digamos que hay una coherencia en cuanto a lo que conocemos de las novelas. Los seguidores de las novelas de Connelly podemos vernos, digamos, más identificados con lo que ocurre allí, porque está, de alguna manera, por decirlo así, supervisado por el propio autor de las novelas. Bien, pues el cruce de McAuliffe con Bosch, de este McAuliffe de Eastwood, con este Bosch de Titus Belliver, que además yo creo que han cogido, digamos, es el actor perfecto para interpretar el personaje. No sería descabellado tener al propio Clint Eastwood como director de una película, quizás sería el anzuelo adecuado, pero en cualquier caso estaría muy bien
que Clint Eastwood pudiera dirigir una película, una adaptación de Cauces de Maldad, de la novela Cauces de Maldad, y de paso serviría para que retomara, para que el personaje de Harry Bosch, interpretado por Belliver, tuviera la oportunidad de cruzarse sin cruzarse, porque en la novela no se cruzan, no coinciden, puesto que el personaje de McAuliffe está... Esto no estoy haciendo un spoiler, esto está en la sinopsis, en esta sinopsis, la que está por detrás del libro. O sea que no estoy haciendo ningún spoiler salvaje, no me lloren. El personaje de McAuliffe ha muerto en unas circunstancias, que ahí sí que no voy a entrar para no destripar demasiado, pero el hecho de que los dos no estén nunca en el mismo plano y demás, podría facilitar enormemente el trabajo de dirección de Eastwood, y que, digamos, su personaje, el personaje de McAuliffe, apareciera en flashback. Un personaje que además lo dicen en la propia novela, en Cauces de Maldad, lo dice Michael Connelly. Digamos que Eastwood ya era mucho más mayor que el personaje cuando hizo la película, cuando hizo de Sangre, que el personaje original, ¿no? Bien, pero a pesar de eso, cumple. Y el tema de que Terry McAuliffe estuviera, digamos, en unas secuencias tipo flashback, puesto que cuando Bosch va investigando lo que ha ocurrido y demás, y los casos que estaba investigando McAuliffe, digamos que McAuliffe está presente de alguna manera, una ausencia, y eso sería muy fácil de trabajarlo en el cine. Es una novela que casi parece pensada, Cauces de Maldad, para convertirse en película, y no sería ninguna bobada que esto, digamos, se aplicara un poco a una película, a un largometraje, que permitiera de alguna manera el retorno de Clint Eastwood como actor delante de las cámaras, que es lo que queremos todos sus seguidores, y al mismo tiempo permitiera que pudiera dirigir la película y digamos, hacer un trabajo bastante interesante en ese sentido. Bueno, esta era mi propuesta de crossover, en una novela que os recomiendo, que es Cauces de Maldad, y que como entretenimiento pues está muy bien. Y esto no es una recomendación mía, Dios me libre, pero sí es una recomendación de un personaje por el que yo no sé por qué, no entiendo la verdad, pero bueno, está bien, que es mi colega el alienígena Florito, que es un poco mi socio en este tipo de vídeos, ¿no? Y es Black Sheep, lo que se titula originalmente Oveja Negra, aquí se tituló Ovejas Asesinas, que es una gamberrada típica del colega Florito, de las que puede recomendarnos el alienígena Florito. Y es Black Sheep es una película de mazmorra, de estas que es una especie de placer culpable, que intenta ser una gamberrada al estilo de pues todas estas bromas sobre zombies y tal que hemos estado viendo, pero en este caso lo que hace es darle la vuelta al asunto. Nos han currado mucho mentalmente. Florito no es un alienígena exigente, cualquier basura de argumento le vale para distraerse y demás. Entonces aquí lo que han hecho ha sido decir, vamos a darle la vuelta y vamos a hacer una comedia de horror, algo que se ha puesto muy de moda, pero al mismo tiempo es hilarante y gore, es decir, quiero decir, hago una comedia, pero saco todas las tripas que pueda y hago todas las salvajadas que me caigan delante de la cámara, ¿no? Entonces, digamos que entrando en esta clave de bromear sobre los grandes mitos del terror, lo que han hecho estos cachondos en esta producción de Las Antípodas es decir, vamos a dar la vuelta al mito del hombre lobo, del licántropo, y vamos a convertir a los personajes en vez de hombres lobos, pues vamos a convertirlos en hombres ovejas, en ovicántropos. Y ya con esa idea, pues se sacan una película gamberra, una película de terror, de comedia, que para mi gusto necesitaba ser más gamberra, necesitaba desbaratarse más, despatarrarse más, que se le fuera mucho más la pinza, pero curiosamente en este tipo de producciones siempre suele ocurrir que aunque le gusten a Florito, les falta ese punto de decir, miren, sabemos que esto es un absurdo, que es una gilipollez, y nos vamos a reír mucho con ello, vamos a ser muy gamberros y nos vais la pinza. No, llega un momento en que ellos quieren montar su historia, o sea, se ponen literatos, se ponen dramáticos, quieren que sus personajes, le toman cariño a sus personajes y quieren que sus personajes tengan una historia que contar y tal, cuando en realidad esto es una sandez como un templo. A mí me gusta por los ovicántropos, porque hay transformaciones de hombres ovejas y demás,
y porque es, pues ya digo, una gamberrada, ¿no? Pero curiosamente lo que más me gusta es la parte más gamberra, la parte más de drama, de tensión, de evolución, de arco de los personajes. Van a evolucionar estos personajes, son ovejas, es decir, son hombres ovejas, ya me dirán ustedes. Pues es el ataque de las ovejas asesinas, ¿no? Y tiene algunos puntos y tal, pero le falta, digamos, ese tercer giro, ese tercer acto aún más salvaje, esa nueva velocidad en el relato que, digamos, lo empuje hasta una parte más, un territorio más gamberro, más salvaje, más bestia, que es lo que queremos ver cuando vemos un mazmorreo de este tipo, una película de mazmorro. Pero bueno, a Florito le ha gustado, vosotros habéis pedido Florito, pues aquí tenéis a Florito, recomendación de la semana de Florito, Black Sheep, aquí ovejas asesinas, y pues una gamberrada de las antípodas, de terror gore, con algunos chistes que son malos, otros que son regulín, y algunos momentos que son bastante, es cierto, hilarantes y bastante salvajes, ¿no? El tema de los ovicántropos a mí me ha ganado. Faltaría que hicieran, ya que estamos con los crossovers, que hicieran un crossover de licántropos contra ovicántropos, en plan Underworld o algo así, y eso ya tendría su gracia quizá, ¿no? Pero bueno, si lo hacen, no se preocupen, allí estará Florito para recomendarlo, porque este se traga toda la basura que le pase por delante de las narices, ¿de acuerdo? Que no sé si tiene unas narices, tanto discutible las narices del amigo Florito. Bueno, dejamos aquí a Florito y vamos a la última parte de este vídeo, que quiero que sea más rápido en otros casos, que es un poco hacer un comentario de algunas de las cosas que me he estado yo tropezando por tal. Empiezo por Jon Bernthal. Jon Bernthal nos dice, el protagonista de Punisher, de la serie de Punisher de Netflix, nos dice que no quiere que su personaje sea demasiado heroico en la nueva serie de Netflix. Vamos a ver cómo... ¿Qué te has leído tú de esto? Heroico. Punisher, el castigador. El castigador nunca ha sido heroico. El castigador es un salvaje y un animal de bellota que se dedica a tomarse la justicia por su mano, que monta unos tiroteos salvajes que, yo no sé, ya están tardando en alguna viñeta en poner a algún pobre desgraciado que pase por allí y se lleve un balazo sin comerlo ni beberlo, lo que son daños colaterales, pero en cualquier caso, precisamente el atractivo que tiene el personaje del castigador, de Punisher, es que no es un héroe. Es un justiciero salvaje, es un tipo muy siniestro, muy peligroso, completamente volado, que va como cuatro calles más allá de lo que sería Batman, y que no tiene nada de superhéroe, nada de heroico. Este es un salvaje con pinta, ¿no? Entonces, amigo Jon, no hace falta que te hagas nada, es decir, simplemente interprétalo como en los cómics y ya verás cómo no te sale un héroe ni a tiros. Después otra cosa que me ha llamado la atención es el amigo James Cameron diciendo que a él le ha gustado, que le ha parecido bonita, que le ha parecido muy bella la película de Alien Covenant de Ridley Scott, pero que él nunca haría una película así, porque él no apuesta por unos personajes determinados para que después esos personajes pues se extingan, perezcan o se consuman de una manera tal. Pues sí, pues es cierto, no vamos a negarlo, pero vamos, que me hace gracia que Cameron apoya a Ridley Scott diciendo cosas como que la fotografía está muy bien y tal, y que es muy bella plásticamente. Claro que Alien Covenant es muy bella, digamos que, pero cuando dices eso, es como si dijeras, la película tiene unos paisajes muy bonitos y unos vestidos espectaculares. Cuando le dices eso a un director, la has matado, porque le estás diciendo, colega, quiero decir algo bueno de ti porque me caes bien, porque he visto muchas películas tuyas, porque me has hecho disfrutar mucho tiempo con tus películas, pero más allá de los paisajes, la foto, que no es tuya, es del director de foto, aunque tú estés ahí metido y tal, y demás, tu película flojea un poquillo, aunque los vestidos molan, los uniformes molan mucho. Hombre, Cameron, tío, es cierto, Alien Covenant nos ha llevado un fluff, nos ha pegado un patinazo a todos los que seguimos la serie de Alien, y en muchos casos la acogida de mucha parte de los espectadores ha sido inferior, o sea, peor, perdón, que la que tenía Prometheus. Y yo soy de los que piensa que Prometheus era película más sólida, mejor película que Alien Covenant, y no entiendo por qué Ridley Scott sigue por este túnel de hacer cosas que no quiere hacer, porque aquí está claro que lo que quiere hacer, y no voy a hacer spoilers, porque hay gente que no lo habrá visto, lo que quiere hacer es una película del personaje de Michael Fassbender. Entonces, igual que en la otra, quería hacer una película de los gigantones estos, ¿qué tal? Entonces, ¿por qué estamos haciendo Alien cuando queremos hacer...?
Cameron explica que así amplía el universo y tal, y bueno, sí, pero si eso ya lo había hecho Cameron con Aliens el Regreso, en el camino que había que hacerlo, con Aliens el Regreso. Para mí hay dos grandes películas de Alien, Alien de Ridley Scott y Aliens el Regreso, y todo lo que no sea jugar con esas claves, me parece que va a ser perderse por huertos que no van a ningún lado, como lamentablemente pienso que hace Alien Covenant. Entonces, bueno, simplemente esa opinión sobre lo que había leído. Después está que Halle Berry ha llegado a la conclusión de que su personaje, el de Lobezno, o sea, Tormenta y Lobezno, tenían un rollete en toda la saga de X-Men de películas, pero que eso no llegó a salir. Entonces ha salido una escena extra eliminada, una de las escenas eliminadas de X-Men Días del Futuro Pasado, donde efectivamente se dan un beso a tornillo, de estos de... que se ve que ahí hay rollo, ahí ha habido algo, algo más que palabras, entre los dos personajes cuando Logan se pira al pasado paralelo se titula Días del Futuro Pasado, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y que efectivamente ahí se ve que ahí hay un rollo entre los personajes y tal. Y ahí defiende un poco lo que es Halle Berry, su personaje, como diciendo, bueno, es que había un rollo subterráneo por debajo de rollete entre los dos personajes y tal y cual. Y ahí dice que como que nadie le tiraba los tejos a su personaje y que no entendía muy bien por qué su personaje tenía un rollete y tal. Pues porque a veces los personajes no tienen que tener rolletes. Simplemente lo que tienen que tener es una buena historia, tienen que estar bien escritos, tienen que tener un buen desarrollo, un buen arco de desarrollo. Y todo eso no tiene que estar sujeto a rollete. O sea, en la vida hay otras cosas además de los rolletes. Entonces, en fin. Ella es una manera de defender por qué su personaje realmente siendo tan bueno en los cómics, por favor, léanse algún cómic de X-Men, el que quieran, así a voleo que salga Tormenta. Siendo tan bueno en los cómics, haya resultado tan flojo en las películas, porque la verdad es que no lo han llegado a explotar bien. Y Bryan Singer sí lo explotó bien en la primera película. En la primera, sobre todo, donde se veía este personaje va a tener un salto, pero después no sé qué pasó con ese personaje, que como que no le han prestado mucha atención en las películas y tal, y no llegaba a tener un buen desarrollo. Y bueno, ahí tenemos a Tormenta intentando defender a Halle Berry, intentando defender a Tormenta, ¿no? Y bueno, y después, pues bueno, hay otras cosillas del mes, pero tampoco queremos estripar porque tenéis una sección que se llama Hollywood, tenéis otra sección que se llama Noticias, y esas secciones están en las páginas de papel de la revista Acción, en el kiosco, que quiera comprar al kiosco. Y además, pues bueno, tenemos las secciones de noticias de la propia página web, con lo cual nos vayan a culebrear un poquito más por ahí, ¿vale? Pero me llama la atención estos comentarios de los actores, como a veces parece que los actores como que no están del todo dentro del personaje que interpretan. Me ha hecho gracia la John Beltham y tal. En fin, quería comentarlo. Lo dicho, crossover, planetas de simios, tal cual y pascual. Lo dejamos aquí por esta semana. La semana que viene, más cómics, más florito, más cine de mazmorra, algún comentario de algo que vaya sucediendo en el planeta Hollywood y alguna recomendación de libro, alguna otra fricada que se me ocurra sacar de aquí de la Payancueva. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de una alternativa. En la próxima entrega vamos a hablar de una alternativa que os voy a recomendar para los personajes de superhéroes tradicionales que seguramente estáis siguiendo. Una alternativa. Me la apunto para la siguiente entrega. Venga, seguid con ese verano, seguid con las vacaciones, seguid disfrutando. Hasta luego.